Muy buenos días, hermanos. Buenos días, familia. Qué gusto volverlos a ver. Primeramente, saludarlos, verlos nuevamente, pero también un privilegio y un gusto verlos desde acá. Es de gran bendición porque podemos advertir que nuestro Dios nunca nos ha desamparado de darnos la leche espiritual. Y esto es genial, esto es maravilloso para la iglesia Ebenezer que Dios ha pensado antes de la fundación del mundo que fuera su iglesia. Y esto es genial, esto es maravilloso. Quizás sea la penúltima vez que leamos así como iglesia Efesios 10 hasta el 17, que es lo que hemos estado deteniéndonos en la armadura de Dios. Así que te invito a que abras tu Biblia, la vuelvas a abrir. Y quizás como iglesia nuevamente la leamos por última vez como parte de nuestra enseñanza, nuestra serie de la armadura de Dios. Quizás tú digas, ay, otra vez hay que leerla. Pero te apuesto, así como yo, te apuesto a que no te acuerdas cómo es el hilo que el apóstol Pablo ha estado exhortándonos por qué es necesario que tengamos puesta la armadura de Dios. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas, quiero pedirte que te pongas de pie. Efesios 6, del 10 al 17, hasta la parte que nos toca. Gracias. Gracias. Todos juntos, ¿vale? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 17 de nuevo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ayúdame a orar. Inclina tu cabeza y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Dios, gracias por esta mañana. Un domingo más, un domingo glorioso en el cual recordamos que tu Hijo Jesucristo resucitó en un tercer día después de haber pagado un juicio en la cual nosotros no podíamos. Tu Hijo Jesucristo murió pagando una deuda que Él no había cometido, sino más bien nosotros. Pero hoy nos gloriamos porque tú resucitaste, tu Hijo Jesucristo resucitó, nuestro Salvador, y ascendió a los cielos. Y ahora está intercediendo por nosotros. Y seguramente Él en este momento intercede para que podamos entender tu palabra, Padre. Queremos recibirla. Ayúdame a mí
no soy yo, sino es tu espíritu y tu palabra, tu verdad, la que podamos gloriarnos y encontrar estas verdades para tu iglesia. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. El espíritu y la palabra, una obra, está en chiquito, una obra que inseparable. Vamos a darnos un clavadito en las lecciones que hemos estado estudiando de Efesios y vamos a encontrar mucha repetición en esta parte, el espíritu y la palabra. El espíritu y la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando grandemente a su iglesia. Primeramente, sin duda, después de Hechos de los Apóstoles. Y ahora, estudiando el pasaje, podemos advertir que no solamente esta palabra y este espíritu siguen vivos, siguen actuando hasta el día de hoy. Y a Dios gracias por ello. ¿Cuál es el propósito de este pasaje? Muy corto, por cierto. Muy corto. Dice, y tomad ¿qué? La espada ¿de qué? Del Espíritu. En tu Biblia está en 17b. Chécalo. Y tomad la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Mis hermanos, ¿tienen Biblia? Si no, con gusto, alguien allá atrás, si nos pueden facilitar una Biblia, con gusto te podemos proporcionar una Biblia. Si levantas la mano, con gusto te podemos proporcionar una Biblia, si es que no traes Biblia, ¿vale? Aquí, gracias, Carito. Gracias, Carito. ¿Quién más? Si alguien no trae Biblia, con gusto le proporcionamos uno. Porque es necesario. No es una idea mía, no es una idea de liderazgo, no es una idea de este siglo, sino más bien es una idea, una obra que lo vimos en el capítulo 1, que Dios predestinó y que Dios planeó para su iglesia. Entonces, por eso es necesario que pongamos atención a la palabra. Y la intención de este pasaje tan corto, pero tan nutrido, tan repetitivo quizás en toda la carta a los Efesios, es que el Espíritu y la palabra han estado siempre presentes. Y lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver cómo el Espíritu transforma. La palabra transforma. El Espíritu dirige. A través de la palabra del Señor también dirige y sostiene. Y esto lo vamos nos vamos a detener en los versículos como lo he estado mencionando. Me fascinan las historias, estas historias un poquito bélicas, un poquito de la antigüedad, sobre todo hay muchas películas en el contexto romano. Y me fascinan estas historias que en problemas de guerra, el que es oprimido sale victorioso. Y no sé tú, pero Gladiador me fascina. Gladiador me fascina. A pesar de que el final es muy desgarrante, si alguien no lo ha visto, le recomiendo que se eche una clavadita ahí a la película del Gladiador. Pero siempre nos fascinan estas escenas que, sobre todo, los oprimidos salen victoriosos. Sobre todo que los guerreros que luchan con una justicia probablemente plenamente humana pueden salir victoriosos. Y Pablo está en esta misma sintonía. Y me puso un poquito en controversia al empezar el capítulo 1. Regrésate 6 capítulos atrás y ayúdame con tu Biblia. En el versículo 2, capítulo 1, ¿qué dice? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y ¿qué?
gracia y paz. ¿Qué sucede aquí? Gracia y paz. Pero ya a la hora de despedirse, el apóstol Pablo termina su carta diciéndonos, no hay paz. No hay paz. Hay una guerra que tenemos los cristianos. Pero es una guerra espiritual. Es una guerra, y lo entendíamos, esa parte de gracia y paz. Lo entendíamos perfectamente, que había paz con el Padre. Y de hecho lo dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que a través de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Pero no tenemos paz para con el enemigo. El enemigo ha tenido muchos tiempos, muchos siglos, en la cual se ha perfeccionado en arruinar vidas. Y no tan solo vidas cristianas, sino vidas donde el mundo, cegado por la maldad, cegado por Satanás mismo, está haciendo su obra. Y su obra bien planeada. Tu vida en este problema de guerra contra las huestes espirituales de maldad, que lo leímos al principio, no es una película, no es una historia, no es una novela. Esto es real. Estás dentro de esta guerra. Y si no lo estás, y si no has advertido que Satanás busca arruinar tu vida, porque Satanás vino con un propósito, ¿cuál? Matar y destruir. Si no lo has advertido y tu vida está en bonanza y no tienes lucha, no adviertes que tienes lucha contra la carne, el mundo, la carne, el mundo y Satanás, entonces ¿qué crees? El diagnóstico es de que tú estás bajo la cobertura de Satanás. Y esto es fuerte, porque la sentencia ya está dicha. La vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana no es un día de campo. La vida cristiana no es un lugar donde podamos estar tranquilos, bajemos la guardia, nos quitemos las... ¿Cuántos elementos tiene la armadura? Hace 8 días nuestro hermano Emma nos hacía recordar. ¿Tiene cuántas? Exactamente 6. Esta es la sexta. Y pareciera que la iglesia cristiana de repente puede quitarse el casco, puede quitarse el escudo de la fe, puede quitarse las sandalias, puede quitarse el yelmo de la salvación y puede quitarse el cinturón sin problema. Y no estar presente y no estar consciente más bien que la vida cristiana es una batalla. Pero el punto es de que a veces Satanás está presente ahí y tú tienes lucha y tú adviertes cuál es el problema principal ahí. Y no sabes cómo pelear. No sabes cómo pelear. Y creo que este corto pasaje, nos da la dirección de cómo podemos pelear estas batallas que tenemos los cristianos. Pero antes de ir al pasaje, quiero introducirme un poquito. ¿De dónde vienen las batallas? ¿Dónde se activan? ¿En dónde se dan? ¿En qué campo? ¿En qué ambiente? Las batallas espirituales se dan en la mente y el corazón. Y esto fue muy, muy complejo para mí. Y a lo mejor para ti también. De repente nos movemos en un mundo físico donde nuestros sentidos se activan y queremos palpar, queremos oler, queremos mirar, queremos degustar. Y a veces queremos pensar que como a Satanás no lo olemos, no lo vemos inclusive, no lo sentimos, entonces dijimos, no existe tal
batalla espiritual. No existe, porque no lo pueden percibir nuestros sentidos. ¿Pero qué crees? Las batallas espirituales no se dan en un ambiente físico de nuestro mundo. No se dan, sino se dan en mente y se dan en el corazón. ¿Cómo? No lo sé. No lo explica la Biblia. Estuve indagando un poquito en esto y no lo dice. No dice cómo se da, cómo llega Satanás a tu mente, cómo llega Satanás a tu corazón. No lo dice. Pero lo que sí dice que es real. Es real. Dice Hechos 5:6. Y el evento lo vamos a leer más adelante, pero quiero adelantarles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Recordamos que estudiamos Hechos, ¿se acuerdan? Y no hubo un evento en el cual Satanás se acercara a Ananías y a Zafira y conversara con él. No, esta pareja no se da eso. Pero sí Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu y sujetases del precio de la heredad. Lo vamos a recordar. Satanás llena tu corazón. Satanás llega hasta tu corazón. Juan 13:2. Y cuando cenaban, estaba Jesús con sus discípulos. Estaba Jesús con sus discípulos y estaba previo al arresto de Jesús. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase otra vez, ahí está, la obra de Satanás influenciando en el corazón. Más adelante, en este mismo contexto, sucede algo que es probable que en nuestros tiempos sucedan, de que hayan conocido el mensaje del Evangelio, pero al final Satanás ocupa todo tu alma, todo tu entorno. 13:2 en Juan. Y cuando cenaban, no es cierto, Juan 13:27, y después del bocado, después de que Jesús había pronosticado, había dicho que alguien lo iba a entregar, ¿se acuerdan del contexto? Y después del bocado, Satanás entró en él, entró a poseerlo totalmente, totalmente. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En Crónicas 21:1, el evento en David, cuando se le ocurrió censar al pueblo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando se le ocurrió censar al pueblo y decir: el pueblo es grande y yo soy único? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. E incitó a David, le puso en el corazón censar al pueblo. Y esto entra, esto penetra, esto llega directamente Satanás al corazón. Otra vez, físicamente, no sé cómo, pero lo cierto que es verdad. Aquí dice su palabra. Segunda de Crónicas, en cuanto a la mente, al engaño que Satanás ha estado ejecutando desde el jardín del Edén con Eva hasta el día de hoy, su artimaña es empezar a dialogar, empezar a poner ideas en tu mente para que tú caigas. Segunda de Crónicas 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En 2 de Corintios dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué sentido? ¿Quién te da la idea de tu entorno? Tu mente. Tu mente calcula, planea, ejecuta, sueña inclusive. Regresando unos capítulos atrás, en 2 de Corintios 4:4,
Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el qué, esto te lo sabes, cegó qué, el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace Satanás? Ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué a veces no entiendes la palabra de Dios? ¿Por qué cuando eras inconverso te pones a leer la palabra de Dios y no entiendes nada, absolutamente nada? Y de repente empieza la duda, esto es ficción. En 2 Corintios 10:5, otra vez habla sobre este razonamiento en mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. El objetivo de Pablo a los corintios es que no caigan en las artimañas del diablo. Un poquito leyendo el contexto en 2 Corintios, te lo voy a leer en la Biblia para Todos. Dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los cuales están en contra nuestra y acabamos como el orgullo que no les permite a la gente conocer a Dios. ¿Por qué dudamos de Dios? Porque hay orgullo en nosotros y Satanás ocupa eso para que no creyamos en Dios. ¿Creyamos? Sí, creamos. Colosenses 2:8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Otra vez, esas artimañas son racionales, se dan en el pensamiento, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según como Cristo. Un poquito pensando en esto, ojo, les dice a los colosenses, no permita que nadie use la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Chequen. ¿Cómo actúa Satanás en las mentes? Tener el control. Y esto se vio en el huerto del Edén. Porque de eso ha estado trabajando Satanás. La estrategia de Satanás desde el huerto del Edén, ¿qué crees? Le funcionó. Y hasta el día de hoy lo sigue ejecutando. Vayamos a Génesis 3. Hay un modelo que Satanás ha estado, que utilizó en Génesis 3 y hasta el día de hoy. Y este modelo es un diálogo, un pensamiento, un racionamiento y una decisión, una ejecución. ¿Qué dice Satanás? ¿Qué hizo Satanás en el capítulo 3 de Génesis? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de todo huerto, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día, ¿te das cuenta de la sutileza de Satanás? ¿Te das cuenta de la artimaña? La forma tan no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho, y creo que este es el punto. ¿Por qué hay mucha rebeldía por parte del mundo hacia creer en Dios? Porque Satanás ha hecho su labor. Con que Dios ha dicho. No niega lo que ha dicho Dios, ¿eh? Pon atención, no niega lo que ha dicho Dios. Pero en forma de pregunta introduce ¿qué? Una duda. Y a diferencia de los animales, nosotros razonamos. Y este razonamiento se lleva a cabo en este evento. No niega lo que ha dicho, pero sí produce duda. Eva responde y añade en el versículo 2, ni le tocaréis, dice, ni le tocaréis. Y aquí es donde Satanás empieza a advertir la debilidad de la verdad. Porque en los versículos pasados, te invito a que lo leas en casa, en los versículos pasados, en el capítulo 2, no hay ninguna advertencia que le haya dicho Dios a Adán que diga no le tocaréis. No, sino Eva dijo y no le tocaréis. Se inventó eso. Y aquí es donde ocupa Satanás estas medias verdades para seguir su artimaña. De tal forma que esta distorsión provoca una verdad debilitada y que el ataque de Satanás avance. ¿Cuál es tu posición en cuanto a esto? Pregunta, familia. ¿Crees que Satanás en este momento te esté poniendo dudas? ¿Crees que Satanás en este momento esté actuando contigo, esté razonando contigo? Tienes luchas quizás de cansancio, luchas que vienes arrastrando de la semana, luchas de incredulidad inclusive. Tienes batallas en este momento. Y estoy totalmente seguro que este pasaje del apóstol Pablo hacia los Efesios, que en ese momento la iglesia de Éfeso estaba siendo instruida en esta dirección, en esta advertencia que tenías que ponerte la armadura de Dios, era porque estas verdades eran evidentes en la iglesia y hasta el día de hoy también. De tal manera que tus luchas que ahorita tienes es evidente. Satanás no está entretenido en el mundo. Satanás está en este momento. Quizás no lo sé, porque Satanás no es omnisciente, omnisciente que está en todas las iglesias. No, pero sí tiene huestes de maldad. Y está atacando tu mente ahorita con el razonamiento de esta verdad. Distorsiona la verdad. No moriréis, versículo 4. No moriréis, le dijo Satanás a la mujer. Reinterpreta lo que Dios había dicho. Sabe Dios, dice, no moriréis. Y creo que hasta el día de hoy, pregunta, ¿le has creído a Satanás que cometer pecado, cometer desobediencia, cometer cualquier mentira piadosa, cualquier hecho que Dios prohíbe, te haya dicho, no moriréis? Hasta la fecha, hay algunos que no creen que verdaderamente van a morir. Satanás desde ese momento hasta el día de hoy, te está diciendo, Dios te limita. Dios como que te quiere encajonar. Sal de esa libertad, sal de esa obediencia que Dios mandó. Porque
Si te das cuenta y te prohíbe cosas, entonces Dios no es bueno. Porque dice, serán abiertos vuestros ojos, le dice Satanás en el versículo 5. Seréis como Dios, le dice, sabiendo el bien. ¿Te das cuenta la astucia de cómo Eva permitió este suceso? Y entonces entabló una conversación. Este es el punto, familia. Este es el punto. Que a veces dialogamos con nuestros deseos. A veces dialogamos con nuestros anhelos. A veces dialogamos con lo que queremos carnalmente. Y entonces ahí es donde actúa Satanás. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacerte ver que lo que Dios ha prohibido es bueno. Hacerte ver que en este razonamiento y en esta actividad que Satanás hace con su atacante es bueno. Y quitar todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha dictado en nuestras vidas, quitarlo y abrir los ojos aparentemente y decir, oye, verdaderamente el árbol es bueno, verdaderamente es agradable, verdaderamente es codiciable. Esta es la artimaña, familia. Permitir dialogar lleva el objetivo de aparentemente abrir los ojos y decir, esto es agradable. Placer, deseo, ambición. Cuando esto sucede, familia, ya se decidió todo. Porque después, ¿qué sucede? ¿Qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, ¿y qué? Y comió. Estaba la acechanza, el plan maquiavélico de Satanás. Estaba ejecutado. Así que, familia, ¿te has dado cuenta de esto? De este suceso. ¿Cómo actúa Satanás? Pone duda, ocupa tu forma de pensar de tal forma que si no tienes arraigado la palabra de Dios en tu corazón, la poca palabra que tú puedas conversar con Satanás la distorsiona. Hay negación de lo que Dios hace. Hay desconfianza de que Dios verdaderamente haya dicho, ese árbol te va a ocasionar más problemas. Así que disfruta la cercanía con Dios. Y aparece la desconfianza. En vez de que aparezca la confianza en Dios, aparece el deseo, aparece la decisión y aparece el pecado. Fíjate que Satanás nunca dijo, si comes del árbol, es cierto que vas a pecar contra Dios, pero no utilizó esas artimañas. Utilizó la sutileza de razonar contigo. ¿Dónde va? El momento decisivo no fue cuando comió. El momento decisivo no fue cuando Eva probó el árbol. El momento decisivo fue cuando creyó la mentira de Satanás y desobedeció. ¿Qué sucede hoy? A veces nosotros cuestionamos la palabra con que Dios ha dicho, lo negamos directamente, se introduce la duda. Decimos, no es grave lo que voy a hacer. ¿Realmente eso dijo Dios? Y pones en duda inclusive lo que has aprendido acá o las verdades que están en tu corazón y en tu mente. Porque no lo tienes bien afirmado, bien convencido de que verdaderamente eso haya dicho Dios. ¿Cómo hubiera respondido Eva ante la espada del Espíritu? Pablo nos dice cuál era la idea, cuál era el punto que Eva tenía que decir
o actuar si hubiera tenido la espada del Espíritu. Ahora, conocemos que Eva y Adán, tenían una comunión íntima con Jesús mismo en el huerto del Edén. Tenían una comunión tan estrecha, pero esto nos da una advertencia, que Satanás no quita el dedo del renglón y está contra ti. ¿Cómo tenía que responder Eva ante esto? Y entonces nos regresamos a Efesios. Seis 17. Fíjate que la espada del Espíritu es el único elemento ofensivo de toda la armadura. Cinturón de la verdad, tienes que conocer la verdad y ponte el cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y bueno, lo estudiábamos. La coraza de justicia, esa justicia que Dios no ve tu justicia, sino ve la justicia de Jesús, y por su justicia somos salvos y Dios nos perdona. Ve todos nuestros pecados por la justicia del único que fue justo y perfecto, Jesús. Y nos ponemos esa coraza de justicia. No las podemos. ¿Para qué no las ponemos? Para que Satanás no, para que seamos librados de los ataques de Satanás. El cinturón también no las ponemos. El escudo de la fe, cuando Dios obra grandemente en nuestros corazones y la verdad está en nosotros y la practicamos y esa fe se fortalece cada día más. Esto nos ponemos el escudo de la fe porque nuestra fe no están puestas en las cosas que nosotros hagamos para que Dios nos vea de la mejor manera, sino más bien es en la fe de nuestro Salvador Jesús. El casco de nuestra salvación, el casco de la salvación, esta parte que jamás seremos condenados cuando Jesucristo pagó por nuestra salvación, una sangre preciosa. Y nos ponemos el casco. Y todos estos cuatro elementos, todos estos elementos que podemos tener, son elementos que son defensivos. No, ofensivos, elementos ofensivos, de tal forma que nos protegen, pero hay un único elemento que es para defendernos, que es este elemento defensivo, y es precisamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios como sexta arma. ¿Cómo el creyente debe actuar? ¿Cómo el creyente debe tener presente estos dos elementos importantes? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El creyente contraataca con este elemento de la armadura de Dios. ¿Cómo lo hace? Dice un comentario respecto a esta primera parte. Pablo urge a los creyentes a conocer y a utilizar las Escrituras como medio contra toda forma de ataque demoníaco. Como medio de que el creyente debe utilizar las Escrituras. Y aquí viene una parte muy importante. ¿Cómo vamos con nuestro devocional? ¿Cómo estamos conociendo a Dios, a ese Dios vivo, fuerte, poderoso y justo? Esta espada es corta. Esta espada que menciona aquí en Efesios, la palabra espada, hay dos tipos de espada. Una que es como una daga y es corta, de hecho, y otra que es más larga. Y hemos visto escenas de esto. En el Gladiador, por cierto, ahí se ven dos tipos de espada. Chécalo. Esta espada tiene que ver con una espada corta. Y tiene que ver con lo que te he dicho del ataque de Satanás. Porque el combate es cercano. El combate es directamente en mente, es interno. No es una guerra a distancia, es una lucha directa corta contra tentaciones, mentiras, acusaciones y engaños.
De tal forma que esta espada que tenemos que tener los cristianos es para este momento, para el momento inmediato de cómo Satanás está influenciando en nosotros, nos está atacando. El Espíritu, la espada es suministrada por el Espíritu. La espada es suministrada por el Espíritu. Porque dice, la espada del Espíritu, ¿de quién es la espada? ¿Tuya? No, la espada es, y de hecho la definición lo está diciendo el apóstol, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La espada es suministrada por el Espíritu. Pablo interpretará la espada como la palabra de Dios. Aquí lo está definiendo. Y indagando un poquito, ahora que tenemos un poquito más de acceso a información y hacer una búsqueda, esta es la única parte en el Nuevo Testamento que se da que la espada o la palabra de Dios es asociada como espada. Pablo entendía perfectamente que las Escrituras estaban inspiradas por el Espíritu. Y lo leemos en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sopló la palabra de Dios. Y esta misma idea lo viene desarrollando Pablo. Quiero que vayamos a, ¿cómo se llama este reto de cuando jugamos a quién encuentra rápido el texto? ¿De dónde viene la palabra esgrima? ¿De dónde? ¿De esgrimar? Vamos a practicar esto. Efesios, vamos a Efesios. Esta misma idea en cuanto a la actividad del Espíritu la ha estado ejecutando Pablo en toda la carta. Ve, Efesios 1:13. Efesios 1:13, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? Efesios 1:13. En él también vosotros en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados por el Espíritu. Ahí está la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te sella. ¿Quieres profundizar un poquito más en esto? Ve al canal de YouTube y ahí de la iglesia, y ahí te das cuenta que el sello del Espíritu Santo es grandioso. La obra que Dios hace a través del Espíritu Santo es grandioso. Efesios, otro capítulo más, Efesios 2:22. Viene hablando del Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, ¿de qué? De Dios, ¿en dónde? En el Espíritu. Viene el apóstol Pablo apuntando a una actividad del Espíritu fabulosa, genial, maravillosa, porque todo esto, lo que nosotros aprendemos, es obra de Él, no es obra humana. Por lo tanto, la morada de Dios en el Espíritu, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Habita en nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Adviertes qué implica esto? Que el Dios eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, mora en ti. ¿Adviertes eso? Efesios 3:5, el Espíritu también hace algo importante. 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por él. ¿Qué hace el Espíritu? Revela. Pero también sigue actuando. 5:18. Dos capítulos después del 3:5. No os embriaguéis, y hablando
de esta obra magnífica del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Llena. El Espíritu llena. ¿Y qué termina haciendo el Espíritu en el creyente? Ve y subráyalo. 6:17. ¿Qué dice? Y tomad, ¿qué dice? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Usa la palabra. Usa la palabra. Conclusión, el Espíritu obra mediante la palabra. ¿Te das cuenta? Obra mediante la palabra. Pero también la palabra la viene ejecutando. Y ahí es donde el Espíritu y la palabra obran inseparadamente. Están juntamente obrando. Nos regresamos a Efesios 1:13. Se escucha genial ese sonido de las hojas. Quiere decir que están atentos. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu. Y ahí vemos la actividad junta. La palabra y el Espíritu. 3:5. Efesios 3:5. ¿Qué hace la palabra en el creyente? Que por revelación nos fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podéis entender cuál es el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Subraya conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es, ¿qué dice? Revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de él. ¿Te das cuenta? Está concluyendo Pablo que el Espíritu y la palabra hacen la obra perfecta. ¿Por qué descuidas la palabra de Dios? ¿Por qué la dejas? ¿Por qué sales de tu casa un lunes temprano a las carreras sin abrir la palabra de Dios? ¿Cómo el Espíritu va a obrar grandemente en tu vida cuando el Espíritu hace uso de la palabra? 4:21. Vemos cómo define la palabra. Una definición. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y esta verdad es el evangelio. Y esta verdad es para la cual tú fuiste llamado, para que andes en esa verdad. Pero también la palabra transforma. 4:21 y 24. También la palabra transforma. 4:21, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué decía? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que erais, ¿se acuerdan del contexto? Y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? De vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué hace la palabra? Transforma, te está perfeccionando. Está haciendo en ti esta santificación que progresiva. Pregunta: ¿estás estudiando en casa la palabra para que se ejecute esa obra? Pero también limpia, ve, 5:26, para santificarla, y está hablando de la iglesia. ¿Se acuerdan el contexto? Está hablando del matrimonio, está hablando de la actividad del esposo hacia la esposa, pero está conectando con la iglesia. ¿Cuál es la actitud del Señor Jesucristo hacia la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué hace la palabra? Limpia.
¿Cuánto te está limpiando la palabra de Dios diario? ¿Será que solamente consumes la palabra los domingos? ¿Solamente está la palabra de Dios en tu corazón los domingos? Pero también la palabra combate. Y ese es nuestro pasaje. 6:17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También la palabra combate. Combate contra las artimañas de Satanás que ya describimos. La palabra no tan solo informa, transforma y pelea. El Espíritu, por eso el título, el Espíritu y la palabra, una obra inseparable. El Espíritu usa la palabra como una arma. Te leo una definición. El Espíritu no solo ha suministrado las escrituras al pueblo de Dios, sino que dinámicamente fortalece las palabras para que tengan el máximo impacto defensivo y ofensivo también. Defensivo para que podamos estar cubiertos de la duda, fe, de la certeza de nuestra salvación y todos estos 5 elementos pasados, pero también ofensivo para agarrar la espada y estar dispuestos a utilizarla. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se lleva a cabo este ataque? ¿Cómo utilizamos la espada del Espíritu? Aquí hay un punto, porque en cuanto a la palabra de Dios, hay dos sinónimos, y uno es logos, que es todo el conocimiento de Dios y todo lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Logos, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y otro es rema. Y te voy a leer una definición. El rema es la porción específica de la palabra de Dios que el Espíritu trae a la mente y dirige con precisión para confrontar una situación espiritual concreta. De tal forma que logos entonces es toda la verdad escrita en la palabra, en nuestras Biblias. Pero rema es esa verdad que podemos ocupar cuando la tentación invade, cuando la tentación llega. Y esa es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, de cómo el cristiano debe estar presto en esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Conoces esa buena voluntad? ¿Conoces esa voluntad agradable y perfecta? Hay un ejemplo claro. Cómo Jesús ejecutó este rema para advertir qué es lo que hubiera hecho Eva, qué es lo que hubiera hecho Ananías y Zafira. En Mateo 4:1-11 vemos este ataque de Satanás contra el Hijo de Dios. Fíjate, si Satanás atacó al Hijo de Dios, a Jesús mismo, ¿qué piensas? ¿Por qué piensas que a ti no te puede atacar? Si el objetivo es matar y destruir, que tú no tienes poder, que tú no conoces todo. Jesús conocía todo. Que Jesús mismo hizo la creación, te hizo a ti, me hizo a mí. ¿Y tú qué tienes? ¿Por qué crees que Satanás no te puede atacar? Te leo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, Mateo 4, al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. Y aquí está utilizando el rema. Escrito está. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto está contextualizado. Esto lo leemos en Deuteronomio 8:3. No te lo voy a leer, solamente anótalo. La ley. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso
sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, versículo 7, escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Y también está en la ley, Deuteronomio 6:16. Apúntalo. Jesús tenía en su corazón las escrituras, y no precisamente porque era Dios y conocía todo, porque dice la palabra que se despojó a sí mismo. Yo no entiendo eso, pero lo que sí entiendo es de que decía que el Señor Jesucristo crecía ¿en qué? En sabiduría para con los demás. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoréis. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, otra vez, escrito está, escrito está. ¿Cómo es tu respuesta cuando Satanás te está insinuando, te está aconsejando que peques? Dices: escrito está, porque me dice que debo de huir de la tentación. Escrito está, porque es pecado. Y bien estructurado puedes mencionar esa palabra la cual ofende a Dios. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adoraréis y a Él solo serviréis. También está en Deuteronomio 6:13. ¿Cómo fue el ataque? Si eres hijo de Dios, Satanás ataca la identidad, la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, el último ataque muestra que puede tener poder y gloria sin pasar por la cruz. Todo esto te daré. Tomando en cuenta que verdaderamente el maligno está sobre el mundo. El maligno tiene el poder sobre el mundo y tiene la autoridad para hacer y deshacer lo que se le antoje. Y vemos tanta corrupción, tanta maldad. Por la gracia de Dios, por el amor, esa gracia, hay dos gracias. Hay una gracia general y hay una gracia particular. ¿Cómo se llama? Donde la gracia general, Dios en su amor detiene las artimañas de destruir lo que Satanás hace. Y Dios tiene control. Y por la gracia de Dios, todo el mundo se desarrolla sin problema. Pero Satanás sí tiene poder. No el poder de Dios. Sí tiene poder para entrar a tu mente y a tu corazón y meterte la duda. Y ponerte en el corazón como el éxito, el dominio, la sensualidad y todo lo perverso que puede tener tu corazón oculto. Oculto. Para que Satanás despierte ese deseo. Lo dice. Tenemos lucha contra nuestra carne misma. ¿Dónde debió entrar el rema con Eva? Con que Dios ha dicho, dijo Satanás. Eva debió haber respondido: Dios ha dicho claramente que. Y leamos el contexto, el capítulo 2 de Génesis. Eva debió haber dicho: Dios ha dicho que no podemos comer del fruto prohibido. Pero hizo algo peligroso. Dialogó con la mentira. Dialogó con la mentira. Es curioso porque luego esas mentiras se vuelven para ti verdades. Y es tan evidente cuando alguien está mintiendo que para uno es evidente. Ahora para el Espíritu Santo, para Dios. Termino con esto. Vayamos a Hechos 5:3.
Te dije al principio que íbamos a comentar de Ananías y Zafira. Conocemos el texto, Hechos 5. Hechos 5, 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pero el contexto es muy importante. ¿Por qué se da esto? En Hechos de 32 y 37 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No se te quedaba a ti y vendida? O sea, ya estaba vendida. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Cuál es el contexto? Había unidad en la iglesia. Había generosidad, había necesidad. Había una entrega total de la iglesia. Y Dios estaba obrando grandemente ahí. Pero Ananías y Zafira permitieron que Satanás le llamara la atención la prosperidad, el dinero, mentir para retener esas ganancias. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué es llenar el corazón? Llenar el corazón, esa mente, esa voluntad, esa intención de que podrías aparentar, podrías no darle cuentas a todos y quedar bien con todos. Al final nadie se iba a dar cuenta. Ananías consideró la idea de Satanás. Era un secreto entre Ananías y Zafira. Nadie iba a saber, excepto ¿quién? El Espíritu Santo. Ananías considera la idea, la valida, la hace suya, y aquí entra el corazón. ¿Y la intención? La decisión. Miente, engaña y aparenta una espiritualidad, una unidad que se estaba llevando en la iglesia. Pedro, fíjate que Pedro en esta parte no le dice, Satanás te obligó. No. Sino le dice, ¿por qué permitiste? La influencia satánica no anula la responsabilidad humana. Te repito, la influencia satánica a tu mente y a tu corazón no anula la responsabilidad que tienes tú delante del juez justo que te creó. Pregunta, ¿hoy pasa hoy algo así en tu vida? ¿Estás dialogando con algún deseo que está en contra de la voluntad de Dios? Ajustándolo a verdades a medias, interactuando razonamiento con Satanás. ¿Dónde debió entrar el rema aquí con Ananías y Zafira? Lo estudiamos en Efesios 4:5. Hablad la verdad y te leo el pasaje, por lo cual desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo estás tú llenando tu corazón de la palabra de verdad para que la tengas dispuesta y cuando lleguen los ataques de Satanás, tú le digas, escrito está? Para que el Espíritu Santo que mora en ti te haga recordar esas cosas que el Señor Jesucristo había prometido a sus apóstoles. Que el Espíritu Santo les haría recordar estas cosas. ¿Te acuerdas?
La lista de pecados que Satanás ha tenido control y dominio desde la caída han sido ira. ¿Estás dialogando con la ira? Ansiedad, orgullo, envidia, celos, mentira, chisme, maledicencia. Y esto lo leíamos en ¿dónde? Gálatas, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza mental, lujuria, idolatría, incredulidad, autosuficiencia, resentimiento, falta de perdón, odio, pereza, negligencia espiritual, hipocresía. Termino con este comentario de un teólogo. Los soldados de Cristo toman la palabra, la obedecen, la guardan en sus corazones y la llevan a todas las naciones. La espada así esgrimada es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esgrimiendo esta poderosa espada, Pablo y sus compañeros ganaron sorprendentemente victorias. Y toda victoria que se gana hoy día, sea en nuestro país o en países extranjeros, es el resultado del manejo de esta espada. Vive y habla en y por medio de su mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. Es por medio de ella que se revela el estado del hombre ante Dios y queda expuesta en su conciencia pecaminosa. Por medio de ella, la palabra, también al ser aplicada al corazón del hombre por el Espíritu, este es guiado por su pecado al Salvador y a una actitud de acción de gracias y alabanza. Por medio de ella se desvanecen dudas, los temores desaparecen, se obtiene la seguridad de la salvación y Satanás huye. No sé con quién estás luchando. Más bien, no sé con qué ataque de Satanás estás luchando, pero tienes una lucha real. Ponte de pie. Y si has tenido, porque esta iglesia, cabe mencionar, sí hay iglesia que estudia la palabra de Dios en casa y somos testigos de ello. Hay iglesia que se levanta todas las mañanas a leer la palabra de Dios y a poner su corazón para que aprenda estas verdades. Y entonces el Espíritu actúe grandemente en nuestras mentes y nuestro corazón para decir, escrito está, aunque Satanás esté atacando. Dale gracias a Dios por ello, porque esta es obra del Señor, esta es obra de Dios. Pero si no tienes lucha, si no tienes una lucha constante contra esas emociones que de repente necesitas satisfacer y sin problema lo haces, pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pídele a Dios que tenga compasión de ti y pídele a Dios que abra tu corazón y te haga ver el amor de Jesús en la cruz pagando tus pecados, tus maldades, tus ofensas. Y Dios es fiel en perdonar nuestros pecados y llevarnos al Padre. Ahí en tu lugar, inclina tu cabeza y platica con Dios. Platica con Dios. Gracias, Padre, porque verdaderamente tu palabra es poder, es tu poder. No nos dejas solos en esta batalla, sino eres grande y poderoso. Nos das esta herramienta, dos herramientas. Tú mismo, tu Espíritu Santo mismo en nuestras vidas y tu palabra para poderla ejecutar, para poder atacar. Gracias por ello, Dios. Quiero pedirte por las personas que no te han conocido y que tú
en tu obra magnífica puedes poner en su corazón esa necesidad de un Salvador, esa necesidad de tener una paz contigo, pero esa necesidad también de estar protegidos por el maligno. Ayúdanos a esforzarnos cada día y a cumplir nuestra labor como iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.